Muy buenas tardes desde aquí, desde la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, desde el corazón del Banco Central Europeo, hoy donde se va a producir una reunión importante en cuanto a que es la segunda después de la primera bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo en años. ¿Qué va a pasar en el día de hoy? Pues muy posiblemente, tampoco les quiero engañar, nada, no se espera una bajada de tipos en la jornada de hoy por parte del Banco Central Europeo. Se espera que tomen esa pausa tan anunciada también casi por ellos mismos, de que en realidad esa bajada de tipos de interés no va a ser un proceso lineal. Esto es algo que Christine Lagarde ya ha dicho en muchas ocasiones. No va a ser un proceso lineal, es decir, no va a haber una bajada de tipos tras otra, pero quizás sí que sea un proceso de saltarse una reunión y en la siguiente volver a bajar. Eso es lo que ahora mismo está esperando el mercado, que en realidad julio no sea un momento de bajar los tipos de interés, pero sí que lo sea septiembre. Y por lo tanto, aquí es donde hoy van a jugar un papel muy importante las preguntas que se le vayan a hacer a Christine Lagarde, a la presidenta del Banco Central Europeo, porque seguramente veamos si de verdad abre más la puerta a bajadas de tipos a una bajada de tipos en septiembre. Si no lo hace, si se mantiene, digamos, en una narrativa igual que la que tenía el mes pasado, que era de sí, puerta abierta, pero tampoco una confirmación, como ya teníamos para la reunión de junio antes de esa reunión, que ya se había telegrafiado ampliamente la bajada de tipos en junio. Probablemente ahora ya no lo haga, porque también el Banco Central Europeo ha sido muy criticado precisamente por eso. Habrá otros temas, por supuesto, que sobrevuelen, digamos, esa reunión de política monetaria. Pero el más importante, septiembre, por supuesto. Este mes de julio es un poco un trámite para el Banco Central Europeo y también para los periodistas, por supuesto, que vamos a estar ahí. Entre los temas que quizá puedan formar parte, desde luego, de esa rueda de prensa, pues puede estar el tema de Francia, del uso del TPI, que a lo mejor ahora no es Francia, porque es verdad que ahora mismo el mercado francés está mucho más tranquilo después de esa situación de bloqueo que se ha dado tras las elecciones legislativas. Pero bueno, quizá en algún otro país se pueda dar en algún momento dado, ya sea este año o sea en el futuro. ¿Qué haría el Banco Central Europeo en una situación así? ¿Pondría en marcha el famoso TPI? Es una de las preguntas que pueden salir. Preguntas también sobre el balance. La Reserva Federal ya ha empezado a relajar su política monetaria, reduciendo el ritmo al que está reduciendo el balance. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el Banco Central Europeo? Pues todo lo contrario, de manera más agresiva, reducir el balance, porque ya saben que dentro de muy poquito se acaban esas reinversiones de los vencimientos de los bonos que están dentro del PEP. Bueno, estos son solo algunos de los temas que se van a tocar. Intentaremos nosotros desde aquí también hacer una pregunta a Luis de Guindos, al vicepresidente del Banco Central Europeo, para preguntarle sobre la situación de España. Ya saben que desde el 11 de junio no tenemos a nadie como gobernador. Sí que de manera interina está la subgobernadora Margarita Delgado, pero no tenemos nombre todavía. Y se empieza a especular con el nombre de Escrivá, por ejemplo, de José Luis Escrivá. Le intentaremos preguntar a Luis de Guindos, por supuesto, por todo esto. Y bueno, esta reunión además se produce en un momento donde el euro-dólar está recuperando terreno respecto al dólar, básicamente porque se espera, de las últimas palabras de las últimas 2 semanas y las declaraciones que ha tenido Powell en esas últimas 2 semanas, se espera ahora que pueda haber una bajada de tipos en septiembre, porque la Reserva Federal ya ha empezado a sugerir qué condiciones tendrían que darse para que haya una bajada de tipos en septiembre, y eso para los mercados es básicamente como el que oye llover, es decir, muy buenas noticias. Bueno, y mientras tanto tenemos que seguir analizando todo lo que puede ocurrir en el día de hoy. Quedan, ya saben, unos 10 minutitos, un poquito más, para conocer la decisión de tipos en el comunicado del Banco Central Europeo. Siempre se publica a las 2:15, 2:45, es decir, 3 menos cuarto, tendremos ya la rueda de prensa. Veremos qué es lo que se cuece ahí, que va a ser desde luego lo más importante. Todo esto mientras los mercados financieros hoy están cotizando con una subida básicamente en los índices europeos. Veremos si esto continúa después de las palabras de Lagarde. Y ahora sí, vamos ya al análisis previo a la decisión de tipos. Saludamos hoy a Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, muy buenas desde aquí, desde Frankfurt. Hola, muy buenas. Aquí estamos expectantes, aunque como tú bien decías, ¿no? Poco morbo a las 14:15, mucho morbo a las 13:45, porque ahí es donde está la chicha, ¿no? La rueda de prensa de Christine Lagarde, a ver si suelta prenda, echando valores fuera, intentando, entiendo yo, ¿no? Estoy haciendo de abogado del diablo, ¿no? Intentando echar valores fuera para no comprometerse a bajar los tipos de interés, o no decir
que va a bajar los tipos de interés en septiembre. Lo que ocurre es que el mercado quiere escuchar eso. Entonces, bueno, vamos a ver si a ver si no se nos enfada. De momento, a mí lo que me interesa es el par euro-dólar. Lo estamos viendo ahora mismo en zona de máximos de últimas sesiones. 1,09, por encima de 1,09. Lo hemos tenido ya en varias ocasiones, como estamos viendo, principios del pasado mes de junio. También lo teníamos, inclusive se fue ahí un escape a 1,098. Pues allá por el mes de marzo, y bueno, pues todo preparado para ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. Gráfico de 15 minutos, nada, mucha tensión, poco que sacar de momento. Lo importante yo creo que va a ser movimientos bruscos, pero que, bueno, yo apostaría a la ruptura al alza, porque o cae en septiembre la bajada de tipos de interés, y yo dudo mucho que lo deje claro Christine Lagarde, y de ahí a lo mejor habrá algún susto, o sí cae en octubre, porque los mercados lo que están descontando son dos bajadas de tipos de interés, y la bajada de diciembre estará cantada, y yo creo que si no es septiembre, sí o sí es octubre. Entonces, bueno, vamos a ver qué sorpresa negativa no va a haber ahora en el comunicado, pero como digo, mucho morbo para ver quién puede más. Si vosotros, los periodistas, apretando, o Christine Lagarde intentando pasar cremallera por sus labios. Lo contrario, pero yo creo que Lagarde no va a soltar prenda, y por mucho que le preguntemos, va a aferrarse al mismo mensaje, ¿no?, que tenía en la anterior reunión, pese a que en la anterior ya bajó los tipos. Yo creo que no va a ser tan explícita, ¿no?, sobre septiembre, igual que sí que lo fue más con junio, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, y ahí está el pequeño morbo de si los mercados se lo toman mal o no. Otro de los activos que yo quiero estar mirando con el rabillo del ojo es también, por un lado, el oro. Muy importante, porque estamos en zona de máximos históricos. El oro, bueno, pues ahora mismo está ahí cotizando en gráficos diarios, devolviendo la caída de ayer. Interesante también, esto es un gráfico de 15 minutos, la idea es que rompa los máximos de ayer, máximos históricos vistos en 2.483,70, y que nos acerquemos hacia ahí, ¿no? Yo por lo menos tengo posiciones cortas con esa, posiciones largas, quiero decir, con esa esperanza, ¿no?, que se mantenga la estructura alcista y ver algún tipo de reacción alcista. Estaremos también muy atentos a ello, ¿no? Porque también tenemos otra cita muy importante. Hoy no va a haber movimiento, pero es que el día 31 de julio tenemos a Jerome Powell. Vamos a ver si le sienta bien esa, entre comillas, promesa de llevar el mandato hasta el 2028 por parte de Donald Trump, y eso igual lo festeja, se relaja la cosa y nos dice que hay tipos a la baja. Eduardo, si miramos también, por ejemplo, a lo que le pueden preguntar hoy a Christine Lagarde sobre esta reunión, sobre la de julio. Imagino que una de las preguntas, sobre todo de las primeras, va a ser, por ejemplo, si ha habido algún miembro del BCE que haya planteado bajar los tipos de interés ya en esta reunión de julio. ¿Crees que podría haber habido alguien que lo haya planteado? No, porque hemos visto un repunte en la inflación, y eso pues retrae las intenciones o las presiones dentro del seno, pero claro, como no lo sabemos porque no hay voto ahora. Pero en principio lo realmente importante ahora es, va a dar el mensaje de que vamos a estar data dependence, ¿no? Dependiente de la inflación, que si se va acercando al 2%, que esa es la idea, pues obviamente nos caerá la bajada de tipos de interés en la próxima reunión del mes de septiembre. Esto es lo que el mercado va a querer escuchar. Si lo dice bien, si no lo dice quizás mal. Pero en octubre, tranquilidad que lo habrá. Bajada de tipos tienen que caer dos sí o sí, porque estamos jugando peligrosamente con la economía. Alemania no está para echar cohetes, Francia tampoco, Italia menos, y nosotros, bueno, pues ahí estamos, pero también con una inflación elevada, por encima de la media. Entonces, bueno, tampoco podemos cantar victoria, ¿no? Yo creo que saldrá del paso diciendo que no se va a mojar, buscará mil artilugios y os va a volver locos. Básicamente, sí. Bueno, Eduardo, te quiero preguntar también claro, en septiembre se espera una bajada de tipos del Banco Central Europeo, pero es que también se espera una bajada de la Reserva Federal. Sería ya la primera vez en este ciclo de bajadas que vemos a los dos bajar los tipos de interés a la vez, y se ha movido mucho el eurodólar también, viendo esa divergencia que hay entre los dos bancos centrales. ¿Qué crees que puede ocurrir cuando por fin converjan las políticas monetarias de ambos? Es
lo normal que converjan porque ambos van camino hacia ese supuesto consenso del 2% de inflación, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto pues una debilidad, de momento temporal, pero debilidad del par euro-dólar, del dólar estadounidense, fruto de un par euro-dólar alcista, por lo tanto, ese reflejo. Y yo creo que así va a continuar. Yo espero ver un par euro-dólar cotizando a casi 1,12, tal cual nos vayamos acercando a septiembre. Así que esa es la idea, ¿no? Porque en principio tardará más o tardará menos, pero van a ambos bancos centrales a tener que hablar el mismo idioma, de bajada de tipos de interés, de relajación, de política monetaria, ¿no? En definitiva, pues esa es la consigna, y en esa pelea de ver quién baja más, quién lo hace antes, pues ahí estará dando tumbos el par euro-dólar, pero que yo lo veo con signos de presión alcista, es decir, dólar debilitándose más que la moneda común europea. Uh-huh. Y hay otra cuestión, está el tema del balance. Y esto es interesante porque la Reserva Federal, es verdad que aunque aún no ha bajado tipos, sí que ha empezado a relajar su política monetaria de alguna manera, y es reduciendo el ritmo de reducción, valga la redundancia, del balance. Está reduciendo el balance de una manera más lenta que antes. Antes lo hacía de manera más rápida. Cuanto más rápido lo reduce, más se está restringiendo la política monetaria. Cuanto más lento lo reduce, pese a que sigue restringiendo la política monetaria, lo hace de una manera menos agresiva. En el Banco Central Europeo eso todavía no ha ocurrido, es decir, todavía no se ha relajado la reducción del balance. De hecho, todo lo contrario. Si no recuerdo mal, dentro de unos meses el PEP ya va a dejar de reinvertir los vencimientos, ¿no? Que hasta ahora sí que se hacía. Entonces se va a generar algo más agresivo en términos de reducción de balance. ¿Crees que el BCE en algún punto va a empezar a converger con la FED también en este sentido? Es importante porque hasta ahora es verdad que el tema del balance tampoco ha afectado demasiado al mercado, lo han conseguido, quizá pueden decir muchos. Efectivamente, deberían comenzar aunque sea poco, pero seguir la senda de la Reserva Federal estadounidense. No lo está haciendo el Banco Central Europeo, y digo debería, pero no pueden, pues por lo que comentábamos anteriormente, que la economía necesita todavía un poquito no de oxígeno auxiliar, pero sí de gotero con ruedas para ir por el pasillo, ¿no? Para movernos. Es decir, que necesitamos todavía una ayuda, una muleta, algo adicional para que no nos sintamos débiles, sobre todo alguna economía como otra que hemos nombrado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final tendrán que concurrir ambas a unos aquí a nivel europeo a iniciar seriamente la reducción del balance, porque es que la economía es cíclica. Lo que pasa es que, claro, no se nos olvida, ¿no? Pero es que volverá otra vez la política de tener que echar liquidez a los mercados y nos encontraremos con unos balances que no se han deshinchado. En esto tiene bastante más experiencia la Reserva Federal estadounidense y lo suele bajar más rápido, como tú bien has comentado, ¿no? Pero es cierto que se ha tomado una relajación en esa velocidad de bajada. Y luego también otra cosa muy importante, va a ser sí o sí, vamos, Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, inquilino de la Casa Blanca, a gastar se ha dicho. Entonces, bueno, cuidado porque por ahí también podemos tener tensiones inflacionarias si se hace rápido, si se hace mal, y el oro está dando también buena cuenta de ello, no solo porque el dólar se haya depreciado un poquito, sino también porque sabe lo que viene ahora mismo. Va a haber mucho gasto en muchas cosas. Así que Donald Trump es otro inyector de potencia a el oro y por lo tanto también a debilidad del dólar estadounidense. Así que más vale que vayan acelerando la reducción de balance porque es que se va a llenar de lleno rápido otra vez. Pues sí. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy. Nosotros desde aquí, desde Frankfurt, veremos qué dice Christine Lagarde. Eduardo, gracias. Venga, al ataque y a ver qué le sacas. Efectivamente. Bueno, quedan segundos, efectivamente, para que conozcamos ya el comunicado de prensa del Banco Central Europeo. Vamos a enseguida echarle un vistacito. Déjennos primero poder leerlo en detalle y enseguida les vamos a contar todo. Lo que se espera, desde luego, es que no haya movimientos, que no haya bajada de tipos de interés. Así que lo importante, el morbo, como decía Eduardo, no está aquí, sino a las 2:45. Pero enseguida les contamos lo que dice el comunicado del BCE.
Bueno, pues ya tenemos la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, ya tenemos la decisión, el comunicado, y como les decíamos, no hay ninguna novedad. El comunicado es plano, no hay movimiento en los tipos de interés. Dice el Consejo de Gobierno en este comunicado que se ha decidido hoy mantener los 3 tipos de interés sin movimientos. Dice, la información nueva que está llegando aquí ahora mismo apoya que la anterior evolución o el anterior examen, digamos, o la idea anterior que tenía el Banco Central Europeo sobre la inflación, las expectativas de inflación en el medio plazo. Dice, mientras que hay algunas medidas de inflación subyacente que están subiendo en mayo por culpa de factores que se van a dar tan solo una vez, dice que hay muchas medidas que puede que sean estables o que estén bajando o hayan bajado en junio. Dice que en línea con las expectativas, el impacto también inflacionario de la subida de los salarios ha hecho que los beneficios empresariales también hayan sufrido. Dice, la política monetaria sigue manteniendo unas condiciones restrictivas y a la misma vez las presiones de precio domésticas todavía son altas y todavía sigue siendo alta la inflación de los servicios. Y todo esto en el Banco Central Europeo, mientras en el Parlamento Europeo se está ya tomando una decisión sobre Ursula von der Leyen. Damos paso a nuestro compañero Sergio Fernández desde allí, desde el plató. Sergio, ¿qué está ocurriendo? Muy buenas, Marta. Pues pendientes sin duda de una de las noticias del día, pendientes de Ursula von der Leyen, presidenta del Consejo del Parlamento Europeo, que ha vuelto a ser elegida. Ojo, ha recibido 401 votos. La presidenta de la Comisión Europea vuelve a revalidar 5 años más al frente de la Comisión Europea. Vemos ya este momento 401 votos a favor. Acaba de implementar una ley de vivienda hace apenas minutos después de que ayer obtuviera un golpe judicial. Von der Leyen vuelve a salir, segundo mandato al frente de la Comisión Europea, 5 años más. Ahí ven ustedes los números, 401 votos a favor, una elección controvertida, disputada. Vemos este momento de von der Leyen. Para que nos remita los candidatos a comisarios para los diferentes puestos. Con esta carta se comunicará la decisión del Parlamento Europeo. Thank you. And this session... Muchas gracias a todos y con esto se levanta la sesión. Pues pendientes de este momento, como decimos, Ursula von der Leyen reelegida 5 años más al frente de la Comisión Europea, pendientes también del Banco Central Europeo. La decisión, en línea con lo esperado, mantiene los tipos, pendientes también de la próxima reunión de septiembre, también de las pistas que nos decía eso de las 3 menos cuarto. Nosotros vamos a empezar pues a analizar precisamente la previa a la comparecencia de Christine Lagarde. Comenzamos, pues como siempre, en esta casa de la mano de los mejores expertos, una tertulia especial poniendo el foco en la decisión de Christine Lagarde. Como decíamos, tenemos ya los mejores expertos. Contamos con Marian Fernández, responsable de macro de Ant Bank España. ¿Qué tal? Muy buenas, Marian. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Tenemos a Juan Hernando García Cervigón, director de Advisory en Mora Wealth. Muy buenas, Juan Hernando, un placer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Gonzalo Renfijo, director general de Big Tech AM en Iberia y Latam. Muy buenas, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Tenemos también a Pedro Pérez Ríos, son muchos, jefe de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Muy buenas. ¿Qué tal? Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, ya si terminamos, Guillermo Santos Aramburu, socio de eCapital, asesores financieros y patrimoniales. Muy buenas. Guillermo, un placer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues os parece, empezamos por orden. Marian, quiero preguntarte por esta decisión del BCE y sobre todo, ¿qué esperas de Christine Lagarde? Si crees que va a haber alguna pista. De momento, el comunicado bastante escueto, nos ha pillado las manos. Pues la verdad es que esta no es reunión de grandes cosas, no es reunión ni de anuncios, ni de medidas, ni de poco más allá que nos vemos en septiembre, ¿no? Entonces, lo que esperamos quizás sea, bueno, pues esa continuidad de una visión sobre la inflación que no impide bajadas de tipos de interés, el hecho de seguir el partido a partido, el reunión a reunión y esa dependencia de los datos. Y es que hay que pensar que los meses que nos quedan de aquí a septiembre son importantes en términos de datos para Europa. Vamos a tener 2 cifras de IPC, vamos a tener datos laborales, no solamente salarios, sino de productividad, con lo cual van a servir de alguna forma pues para poder armar mejor lo que puede ser la decisión de cara a septiembre. Y encima, pues que creemos que viene acompañada por esa bajada también por parte de la Reserva Federal Americana, con lo cual no nos encontraremos ninguna pista, pero tampoco nada que impida ese escenario descontado por el mercado de bajada en septiembre. Juan Hernando, de momento la conclusión es el dato a dato, ¿no? Parece que el BCE ya movió ficha en la anterior reunión y de momento se va a quedar quietecito también a la espera de lo que haga la Reserva Federal. Sí, totalmente. Van a seguir dependientes de los datos, van a seguir esperando
a ver qué es lo que ocurre. Ya se esperaba pues, que no iba a haber un anuncio en esta reunión, ya se esperaba que no iba a haber una bajada. Vamos a pasar el verano, pues hay algunos datos relevantes, costes laborales unitarios, los datos de negociaciones salariales, datos de productividad, y todo esto pues, oye, puede ayudar a tomar las decisiones al Banco Central Europeo de una forma pues, un poco más informada. Ellos lo que ven es esto, tienen estas dudas sobre la inflación de salarios, ven la inflación de servicios todavía elevada y bueno, pues es cierto que cuando se hizo el anuncio en junio de la bajada, ya dijeron que no había compromiso de bajadas sucesivas, ¿no? Igual que se hicieron las subidas de forma muy rápida y de forma muy continuada, las bajadas pues todavía vamos a seguir con el dato a dato y bueno, muy expectantes, yo creo ya para seguramente la vuelta de las vacaciones, la vuelta al cole este año tiene pinta de que va a venir con noticias de políticas monetarias relevantes, tanto aquí como en Estados Unidos. Bueno, pues pendientes también de la inflación, ¿no? Es sin duda uno de los focos, también, bueno, pues una de las prioridades por parte del Banco Central Europeo. Dentro de este informe, del que ya empezamos a conocer algunos puntos, dice pues que va a estar por encima del 2%, por lo menos hasta finales de año, Gonzalo. Más o menos se puede intuir, pero claro, esto marca un poco la senda, ¿no? El camino del Banco Central Europeo. Sí, bueno, a ver, yo creo que, como han dicho mis compañeros, yo creo que no va a haber ninguna sorpresa, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo todos los bancos centrales están con pies de plomo, lo hemos visto con la FED también, el famoso dato a dato, paso a paso. Yo creo que lo que sí es interesante de este comunicado del Banco Central Europeo es que no cambia la senda, no hay ningún tipo de noticia, ya veremos un comunicado a las 14:45, pero parece que claramente están de alguna forma intentando comprobar que los datos que están de alguna forma siguiendo, porque claro, la inflación de salarios hemos visto que es el 4,1, incluso los componentes del IPC de junio, casi el 84%, la mayor parte, casi el 70% de inflación de servicios, que es lo que les preocupa con el tema salarios, pero no olvidemos que en Europa la mayoría de los acuerdos salariales han sido plurianuales, con lo cual el efecto base va a ser muy positivo. Y yo creo que eso es lo que le va a dar datos y le va a dar la razón al Banco Central Europeo, que como bien decía Juan Hernando, la vuelta al cole va a ser con una bajada. Quizá a mí lo que yo creo que tenemos que estar muy atentos es la coordinación entre la FED y el Banco Central Europeo. Yo creo que el Banco Central Europeo, como todo el mundo sabe, se reúne el día 12 de septiembre y la FED el 18, con lo cual la coordinación no, es decir, la FED, el Banco Central Europeo no va a poder esperar a ver lo que va a hacer la FED, sino la FED van a ir descoordinados, siempre va a estar reunido de aquí a final de año antes el Banco Central Europeo, pero yo creo que sí, nuestra visión es que seguramente habrá un par de bajadas más, yo creo que no va a cambiar la senda que se ha comenzado y ese par de bajadas más luego seguirá de forma más gradual, quizá más constante, más sincronizado con el banco, con la FED a partir del año 25, pero clarísimamente nosotros creemos que sí, habrá seguramente dos bajadas a la vuelta del verano y que la senda en el año 25 va a ser mucho más, vamos a decir, gradual hasta llegar a niveles por debajo del 3%, ¿no? De momento, uno de los puntos principales de este comunicado del BCE, Pedro, por ello te quiero preguntar, es que dicen, bueno, pues que van a mantener los tiempos restrictivos, o van a mantener un poco la restricción, van a mantener los tiempos durante el tiempo que sea necesario con el foco puesto en la inflación, ¿no? Con este objetivo del 2%, o sea que tampoco se mojan mucho, ¿no? De hecho, dejan la puerta abierta a no bajar los tipos en septiembre. Salarios, inflación de... lo que sí que está claro es que han dicho, porque evidentemente podía haber habido alguna duda dentro del comité en junio de si bajar tipos o no, que confirman la senda desinflacionaria, pero lo demás, prácticamente todo lo que han dicho mis compañeros. Evidentemente, tienen que coordinarse de alguna manera con la Reserva Federal en el sentido de que la senda que se espera para el año que viene en Estados Unidos es bajadas un poquito más aceleradas que aquí, pero los forwards de tipos de interés, las probabilidades implícitas, yo no creo que eso se vaya a ser así. Sí que espero dos bajadas, una en septiembre, otra en diciembre, tanto aquí como en Estados Unidos, y luego vamos a ver qué pasa. Tanto uno como el otro, tanto la ECB como la FED van a ser data dependent, que es como sigue repitiendo todo el mundo. Lo que yo espero en la conferencia de prensa y en las preguntas posteriores es alguna declaración sobre lo que está pasando en Francia, sobre los mecanismos de protección de las primas de riesgo, algo así. Yo creo que hoy lo que hemos visto no vamos a ver muchas sorpresas más.
Claro, una de las conclusiones, Guillermo, más allá de sorpresas, más allá de las palabras de Christine Lagarde, es que ahora la pelota está en el tejado de Powell, ¿no? Ahora es al que le toca mover ficha. En el tejado de Powell, dices. Sí, de la Fed, ¿no? Tiene que ser el siguiente en dar el paso. Bueno, ayer se conoció, como sabéis, que Trump, potencial ganador de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, parece que va a renovar a Jerome Powell como presidente de la Fed, retractándose de lo que dijo hace unos meses y demás, ¿no? Muy al estilo Trump. Y también muy al estilo Trump se pronunció en el sentido de que la Reserva Federal no debe bajar los tipos antes de las elecciones, que por memoria son a primeros de noviembre, es decir, en septiembre no los bajaría. La independencia de los bancos centrales, como bien sabemos, es muy relativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero claro, en Estados Unidos y con un presidente como Trump, la independencia ya se difumina, ¿no? Y con mensajes como el que acabo de citar. No lo sé, yo apuesto sin duda que, teniendo en cuenta, bueno, ayer el dato de inflación en Europa fue estupendo, la confirmación de la inflación de junio, senda de moderación, e idem en Estados Unidos. Entonces, en Europa, en septiembre veremos bajada altísimamente probable, pero en Estados Unidos, en este totum revolutum en el que se está moviendo, pues es una incógnita, parece. Ya que hablamos de Trump, ya que no ha habido muchas sorpresas en el Banco Central Europeo, Marian, quiero preguntarte por otra de las noticias que aparecían ayer, más allá de Powell, también se hablaba de que podría ser el secretario del Tesoro de Estados Unidos, se hablaba de Jamie Dimon. No sé qué os parece este nombre, os lo quiero preguntar un poco a todos, porque ayer sorprendía esta noticia y también hablaban incluso de Bitcoin, de criptomonedas. Decía el propio Trump que Dimon parece que ha cambiado un poco su enfoque. Marian, quiero preguntarte por esto, sería un pelotazo, ¿no? Me imagino ver a Jamie Dimon de secretario del Tesoro. Pues la verdad es que sí que sería un cambio claro en relación con lo que hasta ahora hemos tenido. Entonces yo creo que, bueno, que hay que esperar todavía, que igualmente Trump parte como bueno, pues claro, ganador de las elecciones, ¿no? Pero yo creo que, pues luego cuando uno llega también al gobierno, al poder, quizá pues hace apuestas de alguna forma más moderadas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico, en lo que tiene que ver con lo monetario. Pero bueno, sin duda sería un cambio de guión en relación con, bueno, pues con las figuras que hemos tenido hasta ahora, mucho más, bueno, pues más pro mercado, más tranquilas en ese sentido, sí. ¿Qué opináis los demás? Os dejo ya un poco hablar a granel, al que quiera. ¿Cómo valoráis esto de Dimon como secretario del Tesoro de Estados Unidos? Quiero saber si se os sorprende y también el hecho de que Powell se quedara, ¿no? Porque Trump fue precisamente el que nombró a Powell, pero más de una vez amenazaba con quitarle del medio en el caso de llegar a la Casa Blanca. Bueno, yo un comentario muy breve. Es decir, yo creo que en el tema de Trump, ahora mismo, antes de las elecciones, que son en noviembre, vamos a estar viendo un baile de nombres, un baile de teorías, pues que será en algunos casos, como en este, bastante sorprendente. A mí me sorprende mucho que Jamie Dimon se fuera de secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero dicho eso, yo creo que ahora mismo, yo creo que Trump, que no es tonto, lo que va a estar dando son noticias o píldoras de información en las cuales deja muy claro que tiene una hoja de ruta esto ya pensada y que va a contar con los mejores, ¿no? Con lo cual es quizá más de campaña electoral que de decisiones, como bien ha dicho Marian, ya de alguna forma tomadas, ¿no? Pero sí, sería una sorpresa y yo creo que eso sí lo tomaría muy bien el mercado, que una persona del perfil de Jamie Dimon fuera para el gobierno, ¿no? ¿Los demás os sorprendía el nombre? Yo personalmente dudo mucho que Dimon vaya a querer meterse en este berenjenal. De todas formas, ya hay lanzado pelotas continuas, globos sondas con varios nombres. El que más se repite es Paulson, el hedge fund manager. Yo desde ese punto de vista también, la verdad es que esto me parece más bien electoralista. Y, hombre, me encantaría tener a Dimon allí, pero ya veremos qué pasa. Porque yo no veo a Dimon entrando y poniendo aranceles a tutiplén, como parece que es el plan de la parte, vamos, más económica de su equipo, ¿no? En cuanto a Paulson, lo único que ha dicho es que dejará que expire su term, que me parece que es a finales del 2026. Ahí va a haber otra. Vamos a ver qué hacen después. Yo francamente no creo que Powell no baje los tipos en septiembre
ni que Trump se lo tenga en cuenta, ¿no? Lo de septiembre parece bastante hecho en base a los datos que tenemos ya. Bueno, yo creo que el baile de nombres, si me disculpas, yo creo que el baile de nombres va a continuar, ¿no? De aquí a final de año. Veremos también el resultado de las elecciones. Ahora sí que parece pues bastante decantado por Trump, pero bueno, todavía puede haber giros de guión. Ya vimos todo lo que pasó en 2016, pues tanto con el Brexit como con las elecciones de Estados Unidos. Y sobre el posible perfil de estos nombres que veremos, digamos que en cierto modo, pues nombres como el de Diamond, el de Paulson, pues pueden encajar. ¿Por qué? O sea, en cuanto a lo que busca Trump, ¿no? Pues gente que ha sido exitosa, gente que lo ha hecho muy bien en sus campos y en su afán de decir, yo cuento con los mejores, quiero llevar el mundo de la empresa al gobierno, ¿no? O sea, por ese lado sí que podrían encajar este tipo de nombres. Otra cosa es, creo que lo mencionaba Pedro, otra cosa es que te quieras meter en este tipo de berenjenales, ¿no? Pues precisamente mirando a Estados Unidos, estamos pendientes también de datos macro, pendientes sobre todo de datos de empleo que pueden ser fundamentales, ¿no? Para los movimientos por parte de la Reserva Federal. Acabamos de conocer las peticiones iniciales de subsidio por desempleo que han crecido en 20.000, han subido hasta las 243.000, el pronóstico era de 229.000, dato anterior de 222.000, pendientes, como decíamos, de los datos de empleo fundamentales para Powell, fundamentales para los movimientos de la Reserva Federal, precisamente. Hablando sobre la Reserva Federal, os quiero preguntar por otra de las cuestiones que estaban sobre la mesa. Claro, hay mucha incertidumbre de cara a las elecciones en Estados Unidos, más aún después de lo que sucedió el pasado sábado, y hay muchos que hablan de que Trump está presionando para que no haya recortes. Claro, en este contexto, ¿no? En este contexto electoral, el hecho de que hubiera recortes antes de las elecciones, imagino que puede influir en los votos. No sé hasta qué punto habla esto también de la independencia de la Reserva Federal. Por esto os quiero preguntar si Trump tiene poder para presionar cuando ni siquiera es presidente, ¿no? Por ahora. Pues mira, yo te diría francamente que Trump tiene todo el poder que quiera. Todo el poder que quiera, porque si se convierte en presidente seguramente va a arrasar. Eso lo va a enseñar día y noche. ¿Sabéis cómo funciona el sistema electoral norteamericano, estadounidense? Vamos, con la regla de el ganador se lo lleva todo. Entonces, los estados swingers están más bien ya inclinándose al lado de Trump. Y Trump, pues, igual que nombrar a Diamond, yo creo que si lo nombra es por dar una imagen de rigor, el que él mismo no tiene. Y por otro lado, como Diamond lleva negativo con el mercado tantos meses, pues así le calla, ¿no? Pero ya más en serio, de verdad, es perfectamente capaz Trump de condicionar, en este caso al Banco Central americano, a la Reserva Federal, y de determinar, convencer a un tipo. No hay que olvidar que en Estados Unidos sí que hay sociedad civil, a diferencia en Europa, que los políticos, quitando algún caso, por ejemplo, von der Leyen, que es multimillonaria, pero en general los políticos se meten a política para ganar dinero, y cuanto más y más rápido, mejor. En Estados Unidos no, la sociedad civil se incorpora para eso que llaman los yanquis, devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Pues sería el caso de Diamond. Diamond es multimillonario, pues multiplícalo por lo que queráis. Desde hace 20 años es el CEO de JP, entonces es normal que ya pues se le acaben las metas y piense en decir, bueno, me voy a meter en esto, pues ¿por qué no? Lo único que tienes que aguantar a Donald Trump, que no debe ser fácil trabajar con él en el día a día. Desde luego que no debe ser fácil. Pedro, también te quiero preguntar por esto, ¿no? Tanto por el poder de Trump como por estos nombres, ¿no? Que empiezan a salir en las quinielas. ¿Cómo crees que van a afectar a propio Powell, ¿no? Que también se la puede estar jugando en estos meses? Como he dicho antes, lo que ha dicho Trump es que confirmaría a Powell hasta el fin de su mandato, en el año 26. Entonces, hombre, yo viví 30 años en Estados Unidos. La capacidad que tiene Trump, y lo vimos durante la pandemia, de influir en el Banco Central es, vamos a decir, la independencia de la Fed está completamente asegurada. Sí que es verdad que se hablaba de introducir algún tipo de legislación para reducir esta independencia, que estuviera en el programa de hecho lo dijo, creo que fue el Wall Street Journal el que habló de una posible cambio legislativo para reducir la independencia del Banco Central, pero la gente de Trump lo ha desmentido completamente. Yo
con muchos años de trader allí, la Fed es la Fed, no se toca. Desde el punto de vista de qué puede pasar, francamente, de aquí a final de año vamos a ir muchas cosas de quién que puede entrar, no solo en el Tesoro, sino también el Consejo de el Council of Economic Advisors, que es la parte por tanto más importante económica de la Fed, los dos asesores directos de Trump. Ahí se vuelve a hablar de Larry Kudlow, que es un famosísimo economista y periodista financiero que ya estuvo en la administración anterior y que estaba enfermo, que parece el que le está aconsejando más quién puede estar ahí. Es muy importante también a medio plazo. Pero ya te digo, yo dudo mucho que la Fed pueda ser tocada, manipulada por nadie, francamente. Gonzalo, pues sí, yo iría más en la línea de... Sí. Disculpa, yo iría más en la línea de Pedro, ¿no? O sea, al final la Fed es un tema bastante importante. Incluso si vemos ahora cómo está la inflación, con el dato que vimos la semana pasada, cómo está yendo la evolución, ya en Europa ha habido bajada. Yo creo que tocar esa independencia sería complicado, que bueno, que para Trump pues no hay nada imposible, pero sí que iría más en la línea de pensar en mantener esa independencia de la Fed, aunque se pueda estar jugando el puesto Powell. Yo creo que con los datos que hay, con la situación que hay hoy en día, veíamos pues como pues hay una expectativa pues de más del 70% de que haya bajada en septiembre. Sería complicado, ¿no? Sería complicado el que no se dé. Es verdad que las presiones siempre van a estar, las presiones políticas de todo tipo, pero yo creo que sería complicado el que no se dé esa bajada o que si no se da, pues que sea por las presiones de uno de los candidatos. Bueno, y quizá hay otro aspecto también que es interesante, comentabas o preguntabas el tema de a quién benefician los recortes de tipos. Estamos hablando que los recortes de tipos de 25 puntos básicos, primero, es el primer recorte que veríamos. Segundo, está a 3 meses de las elecciones. Y tercero, yo creo que el empezar los tipos de interés, yo no tengo muy claro si beneficia más a Trump o beneficia más a Biden, que es el que está en el gobierno en estos momentos. Es decir, yo creo que la Fed en eso sí que va a tener un poco más de peace of mind, ¿no? Más tranquilidad desde el punto de vista de poder tomar esa decisión de forma más independiente sin esa presión, porque la siguiente bajada se está descontando para diciembre, con lo cual ya habrían pasado las elecciones, con lo cual yo no veo que vaya a haber mucha presión. Yo creo que el dato que has comentado de desempleo en Estados Unidos, que han subido 20.000 los datos de desempleo, me parece que es muy interesante porque le da más vamos a decir, más munición a la Fed para seguir en la senda que está más que anunciada, ¿no? Que en septiembre lo lógico es que empiece con las bajadas, ¿no? Con lo cual no mucho más que comentar. Yo completando un poco lo que decían mis compañeros, sí que creo que que la independencia de la Reserva Federal, si nos la cuestionamos, estamos pensando en un acercamiento a un régimen como el de Turquía. Entonces yo creo que es una cosa como impensable y que sería tremendamente negativa al mercado. Entonces yo creo que más allá de que Trump se pronuncie sobre todo, sobre cualquier cosa, porque normalmente no está en él el hecho de ser prudente hasta ahora verbalmente, pero de ahí a la capacidad de influencia, yo creo que salvo muchas sorpresas macroeconómicas, y de momento los datos van en esa senda, tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo van a empezar a bajar esos tipos de interés. Es que no hay justificación desde los niveles de inflación que venimos hasta los niveles de inflación donde estamos y cómo va evolucionando, y con ese equilibrio cada vez mayor, que Powell lo comentaba en relación con el mercado laboral, el hecho de que no se aproveche esa ventana de oportunidad. Y luego, por último, ya, el tema económico impacta en las elecciones, pero impacta de aquella manera. Es decir, al final el votante vota por muchas otras cosas. Primero, vota por descarte. Es decir, ¿cuál me disgusta menos? De hecho, la percepción económica entre los votantes es tan curiosa como que tanto los votantes republicanos como los demócratas suspenden o creen que están en peor situación económica, cuando desde fuera la percepción que tenemos es otra. Entonces yo creo que van a haber muchas cosas que pesen mucho más en el ánimo del votante, más allá que la lectura macro, que encima no es una lectura macro del todo cercana, con lo cual ese comienzo de bajada de tipos de interés, pues dudo mucho que vaya a cambiar un poco la intención de voto. Pues una última cuestión antes de terminar, que estamos a poco menos ya de 5 minutos para que hable Christine Lagarde. Quiero preguntar si esperáis alguna sorpresa, alguna pista, si creéis que vamos a saber algo de cara a septiembre, si se va a mojar, básicamente, Christine Lagarde, o esperáis un discurso plano, pues un poco en la línea del comunicado, ¿no? que acabamos de ver.
Yo creo que no necesita decir nada. El mercado ya anticipa una bajada en septiembre, con lo cual tampoco tiene que mojarse excesivamente. ¿Esperas sorpresas? Guillermo, te pregunto a ti directo. Bueno, yo creo que ninguno esperamos sorpresas. Yo creo que habrá preguntas sobre septiembre, igual que habrá preguntas sobre Francia, como antes se comentaba. Yo creo que no habrá muchas respuestas sobre septiembre, pero no se cerrará la puerta, y yo creo que no habrá respuestas sobre Francia. Entonces, bueno, pues efectivamente el mercado lo tiene todo hecho y queda un largo, entre comillas, verano todavía para acumular. Así que sin sorpresa. Sí, yo creo que la única sorpresa que nos podemos esperar, la única, sería que comente algo sobre el tema de reducción de balance, y que no lo está realizando, y sobre todo el tema de los programas estos de compra de bonos que tiene ahí un poco en la recámara, que todavía no lo ha utilizado de cara a potenciales, vamos a decir, situaciones un poco más conflictivas o más de tensionamiento de los tipos en la zona euro, ¿no? Y quizá es ahí la única sorpresa de información añadida de lo que ha contado hasta ahora. Yo estoy con Pedro, decir que todo lo que ha contado, todo lo que tenía que contar ya lo ha contado, y no esperamos que cuente nada distinto de lo que ha contado hasta ahora. Lo único es que a lo mejor del balance, pensar que hay un dato curioso entre los bancos central europeo y el banco de la FED, que la FED ha reducido el balance del 37%, equivalente al PIB, al 25%. Ha hecho una reducción brutal. Y en el caso de Europa no se ha tocado todo de momento. No se ha tocado, y según con el tema de Francia y con el tema de tal, bueno, se ha tocado un poquito, pero mucho menos esto. Pero en el tema de Francia, que da preocupación, a lo mejor tiene que poner más carne en el asador, ¿no? Con lo cual eso es quizá a lo mejor lo que puede dar un poquito más de volatilidad al mercado en el corto plazo, ¿no? Guillermo, ¿cómo lo ves? ¿Alguna sorpresa de Lagarde? No va a haber sorpresas, ni mucho menos, estimo. Lo que sí que va a sorprender puede ser que el Euribor año cada vez va a descender con más velocidad para, digamos, satisfacción de los endeudados. Ahora está ya al 3,5 y, bueno, yo creo que conforme se acerque la reunión del Banco Central va a anticipar, ya digo, o va a continuar de una manera más marcada la senda de descenso. Únicamente eso es lo esperable. Habrá que ver también el efecto de la hoja de tipos de septiembre del BCE en las cuentas de resultados de los bancos. Algunos serán más afectados y otros menos, pero en balance lo previsible suele ser bienvenido por el mercado. Pedro, ¿qué esperas? ¿Alguna sorpresita, alguna pista por parte de Lagarde, o nos vamos de vacaciones sin pistas? Bueno, esperando septiembre. Yo creo que lo mencioné ya al principio, algún comentario sobre Francia. Mi compañero antes hablaba precisamente de la reducción de balance. A finales de este año ya se termina el programa de la pandemia, Pandemic Emergency Purchase Program. El PSPP ya no se está renovando desde marzo. Esto en un momento en el que también se están publicando ya las reglas fiscales, que hay 7, 8 países, incluimos a Rumanía, en el procedimiento de déficit excesivo, y estábamos haciendo nosotros un estudio esta mañana en ANTA y la verdad es que los ajustes requeridos para bastantes países de la Unión Europea bajo las nuevas reglas fiscales son considerables. En el caso particular de Francia e Italia es probablemente que sean superiores al 4 y el 5% del PIB en los próximos 4 o 7 años, depende de la forma. Así que en que lo hagan, que lo midan, porque hay varias formas de hacerlo. Francamente, estos ajustes fiscales van a ser políticamente muy difíciles. Yo no creo que mencionen el mecanismo de transmisión que tienen allí y que no han usado mucho, pero sí que espero que alguien le pregunte sobre Francia. Otra cosa es que responda. Pero sí que esas dos cosas van a ser las grandes preguntas en Europa de aquí a final de año, hasta que se decida qué se hace con esos procedimientos de déficit excesivo y el impacto en las primas de riesgo, ¿no? Que siempre ha sido el último problema de tener una unión monetaria sin unión fiscal. Gonzalo, terminamos contigo. ¿Qué esperas de Lagarde, que está nada, un minutito ya de comenzar su discurso? Bueno, a Lagarde había que apuntarle dónde se va de vacaciones, porque yo creo que desde las declaraciones que hemos visto lo tiene muy claro, ¿eh? Quiere tranquilidad de aquí a septiembre. Quizás sería un poco como despedirse, ¿no? Vamos a tener tranquilidad por parte del Banco Central Europeo de aquí a septiembre, así que las vacaciones por la parte de política monetaria yo creo que no vamos a tener mucho ruido. Antes de esta comparecencia de Christine Lagarde, muchísimas gracias a los 5, Marián, Juan Hernando, Gonzalo, Pedro, Guillermo, placer teneros
a todos por aquí, un placer. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias a todos. Enseguida conectamos con Christine Lagarde, pero mirando a Ursula von der Leyen, les contamos hace apenas unos minutos su reelección 5 años más al frente de la Comisión Europea. Ojo, pero ha habido una disidente. Hablamos de Giorgia Meloni. Acaba de confirmar que ha votado en contra de Ursula von der Leyen. Como les decíamos, la propia alemana ha salido con 401 votos a favor, 284 en contra, ojo que son muchos, y 15 abstenciones con 7 papeletas nulas. Necesitaba 360 votos para ser reelegida. Como se pueden imaginar, Patriotas por Europa han votado en contra, pero ha sorprendido Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, ha votado en contra y además, ojo, porque tenemos algunas declaraciones. Miembros del Parlamento han hablado de que haber votado por von der Leyen habría traicionado los principios de su partido. No todo ha sido positivo hoy para Ursula von der Leyen. Nosotros miramos ya, ponemos el foco en el Banco Central Europeo. Comienza a hablar su presidenta, Christine Lagarde. And welcome to the press conference of the ECB. On stage are President Lagarde and Vice President de Guindos. My name is Wolfgang Preußel. As always, we also have participants joining via video stream. So if I give a question to someone joining remotely, please turn on your camera and your microphone. And with that, I hand over to you, President Lagarde, please. Thank you very much, Wolfgang, and good day to all of you. The Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to keep the 3 key ECB interest rates unchanged. The incoming information broadly supports our previous assessment of the medium-term inflation outlook. While some measures of underlying inflation ticked up in May owing to one-off factors, most measures were either stable or edged down in June. In line with expectations, the inflationary impact of high wage growth has been buffered by profits. Monetary policy is keeping financing conditions restrictive. At the same time, domestic price pressures are still high, services inflation is elevated, and headline inflation is likely to remain above our target well into next year. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. We will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve this aim. We will continue to follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate level and duration of restriction. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data. Pendientes ya de las palabras de Christine Lagarde, acaba de confirmar que tanto ella como Luis de Guindos, los 3 principales cargos del BCE, han decidido mantener sin cambio los 3 tipos de interés clave. Habla sobre la preocupación por la inflación subyacente, dice que además la presión de los precios sigue siendo fuerte, por eso han tomado esta decisión y además dice que han determinado que se deben asegurar de que la inflación vuelva al objetivo del 2%, sigue siendo la gran preocupación del Banco Central Europeo. Además, la propia Lagarde ha mandado un aviso, dice que van a mantener la política restrictiva durante el tiempo que sea necesario para conseguir este objetivo, para llevar la inflación del 2%. Antes, en el informe, decían que incluso hasta finales de año la inflación podía seguir por encima de este objetivo del BCE del 2%. Seguimos escuchando a Christine Lagarde. Services continue to lead the recovery, while industrial production and goods exports have been weak. Investment indicators point to muted growth in 2024 amid heightened uncertainty. Looking ahead, we expect the recovery to be supported by consumption, driven by the strengthening of real incomes resulting from lower inflation and higher nominal wages. Moreover, exports should pick up alongside a rise in global demand. Finally, monetary policy should exert less of a drag on demand over time. The labor market remains resilient. The unemployment rate was unchanged at 6.4% in May,
remaining at its lowest level since the start of the euro. Employment, which grew by 0.3% in the first quarter, was supported by a further increase in the labour force, which expanded at the same rate. More jobs are likely to have been created in the second quarter, mainly in the services sector. Firms are gradually reducing their job postings, but from high levels. National fiscal and structural policies should aim at making the economy more productive and competitive, which would help to raise potential growth and reduce price pressures in the medium term. An effective, speedy and full implementation of the Next Generation EU programme, progress towards capital markets union, and the completion of banking union and a strengthening of the single market are key factors that would help foster innovation and increase investment in the green and digital transitions. We welcome the European Commission's recent guidance calling for EU member states to strengthen fiscal sustainability and the Eurogroup statement on the fiscal stance for the euro area for 2025. Implementing the EU's revised economic governance framework fully and without delay will help governments bring down budget deficits and debt ratios on a sustained basis. Looking now at inflation. Annual inflation eased to 2.5%. Seguimos pendientes de las palabras de Christine Lagarde. Habla sobre los datos que indican que la economía ha crecido en el segundo trimestre. Dice además que el mercado laboral sigue resiliente, que la tasa de empleo sigue en niveles bajos, pero eso sí, dice que el desempleo ha crecido en 1/10. Dice que sobre todo el foco está puesto en reducir la presión de los precios a medio plazo. Hace especial hincapié en el mercado laboral, dice que sigue resiliente. Buenas noticias para el BCE. Seguimos escuchando a Lagarde. For good and 4.1% for services. While some measures of underlying inflation ticked up in May owing to one-off factors, most measures were either stable or edged down in June. Domestic inflation remains high. Wages are still rising at an elevated rate, making up for the past period of high inflation. Higher nominal wages, alongside weak productivity, have added to unit labour cost growth, although it decelerated somewhat in the first quarter of this year. Owing to the staggered nature of wage adjustments and the large contribution of one-off payments, growth in labour cost will likely remain elevated over the near term. At the same time, recent data on compensation per employee have been in line with expectations, and the latest survey indicators signal that wage growth will moderate over the course of next year. Moreover, profits contracted in the first quarter, helping to offset the inflationary effects of higher unit labour cost, and survey evidence suggests that profits should continue to be dampened in the near term. Inflation is expected to fluctuate around current levels for the rest of this year, partly owing to energy-related base effects. It is then expected to decline towards our target over the second half of next year, owing to weaker growth in labour costs, the effect of our restrictive monetary policy, and the fading impact of the past inflation surge. Measures of longer-term inflation expectations have remained broadly stable, with most standing at around 2%. Let's look at the risk assessment. The risks to economic growth are tilted to the downside. A weaker world economy or an escalation in trade tensions between major economies would weigh on euro area growth. Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East are major sources of geopolitical risk. This may result in firms and households becoming less confident about the future
and global trade being disrupted. Growth could also be lower. Seguimos escuchando a Lagarde, habla sobre el crecimiento de los costes laborales. Dice que se van a mantener elevados en el corto plazo. También ha hablado sobre los empleos. Piensa Lagarde que es probable que haya más empleos, que se creen más empleos en el segundo trimestre, principalmente en el sector servicios, teniendo en cuenta, claro, que vienen las vacaciones. Dice además que el impacto de la política restrictiva va a seguir haciendo mella en los mercados y además que los últimos datos sobre retribución se están ajustando a las expectativas del BCE. Habla ahora sobre los riesgos, los peligros para la economía. Hablaba sobre la guerra en Rusia, también en Oriente Medio. Escuchamos las explicaciones de Lagarde. Geopolitical tensions which could push energy prices and freight costs higher in the near term and disrupt global trade. Moreover, extreme weather events and the unfolding climate crisis more broadly could drive up food prices. By contrast, inflation may surprise on the downside if monetary policy dampens demand more than expected, or if the economic environment in the rest of the world worsens unexpectedly. Looking at financial and monetary conditions now, the policy rate cut in June has been transmitted smoothly to money market interest rates, while broader financial conditions have been somewhat volatile. Financing costs remain restrictive as our previous policy rate increases continue to work their way through the transmission chain. The average interest rate on new loans to firms edged down to 5.1% in May, while mortgage rates remained unchanged at 3.8%. Credit standards for loans remain tight. According to our latest bank lending survey, standards for lending to firms tightened slightly in the second quarter, while standards for mortgages eased moderately. Firms' demand for loans fell slightly, while households' demand for mortgages rose for the first time since early 2022. So overall, credit dynamics remain weak. Bank lending to firms and households grew at an annual rate of 0.3% in May, only marginally up from the previous month. The annual growth in broad money as measured by M3 rose to 1.6% in May from 1.3% in April. So in conclusion, the Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. We will keep policy rates. De Christine Lagarde explicando por qué ha decidido mantener los tipos. Habla también de que la inflación armonizada va a bajar hasta el objetivo en el segundo semestre del próximo año. Dice que la inflación va a fluctuar cerca de los niveles actuales durante el resto del año, o sea que da por hecho que el objetivo del 2% no se va a cumplir. Habla también de los peligros para el crecimiento. Dice que están inclinados a la baja en estos momentos, pero ojo porque advierte. Dice que los beneficios salariales y la geopolítica son riesgos inflacionistas al alza. Últimas explicaciones por parte de Christine Lagarde. Enseguida comienza el turno de preguntas. We are not pre-committing to a particular rate path. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We're now ready to take your questions. Thank you very much. Thank you, Madame Lagarde. And the first question goes to Alex Weber of Bloomberg. Alex, please. Thank you. Good afternoon. You said that domestic price pressures are still high. Could you elaborate a bit what the biggest lingering concerns were during your meeting around the issue of wages, profits and productivity, and what you would need to see in the data on those points that you're going to get over the summer in order to be comfortable with another rate cut in September? A second question on fiscal policy. Are you worried that large deficits and slow consolidation in some countries in the Eurozone could make it harder to bring inflation back to 2% and possibly even create financial stability problems? Well, thank you very much for your two questions.
Let me start with the second one, and I'm going to repeat for you a paragraph that we discussed and that we slightly modified, but which essentially remains intact with a bit more force probably, which is that national fiscal and structural policies should aim at making the economy more productive and competitive, which would help to raise potential growth and reduce price pressure. An effective, speedy and full implementation of the next generation EU programme, progress towards capital markets union and the completion of banking union, as well as the strengthening of the single markets are key factors that would help foster innovation and increase investment in the green and digital transitions. That will probably echo some of the things that you heard probably this morning when President von der Leyen presented her proposals. What is really important about the fiscal aspect is the following sentence. We welcome the European Commission's recent guidance calling for EU member states to strengthen fiscal sustainability and the Eurogroup statement on the fiscal stance for the euro area in 2025. Implementing the EU's revised economic governance framework fully and without delay will help governments bring down budget deficit and debt ratios on a sustained basis. This was discussed, and we believe that it's a very strong endorsement of the principle of discipline, so that all member states who have adhered and agreed to a set of rules under the fiscal governance framework will actually apply those rules and principles. There's a process that is underway that will take them to submit the multi-annual proposals that will be then reviewed, but this is certainly the set of rules that have to be implemented and respected. On your first question, and you give me an opening because you said what was actively discussed in the Governing Council over the course of the last 2 days and specifically this morning. You know, I see very much the discussions we had this morning as a story of on the one hand, on the other hand. And you're only asking me a question on the other hand, which has to do with the services inflation, which is obviously well exemplified by the domestic prices that you referred to. And the domestic prices is clearly high, has slightly increased compared even with the May reading, but we believe is largely determined by what I call the WPP, which for me is the wage, the profit, and the productivity. Desde las palabras de Christine Lagarde miramos también a previsiones del FMI. Ojo, porque manda un mensaje directo a la Reserva Federal. Dice que sería prudente que la Fed esperara a tener más evidencia para que la inflación esté volviendo al 2% sosteniblemente antes de recortar las tasas. Dice que Estados Unidos debería considerar reducir las exenciones impositivas para la atención médica pagada por el empleador y las ganancias de capital por la venta de residencias principales. Añade el Fondo Monetario Internacional en mensajes para Estados Unidos que deben considerar aumentar progresivamente las tasas del impuesto sobre la renta y que debería considerar reducir las deducciones de intereses hipotecarios e impuestos estatales y locales, aumentando los impuestos a la gasolina y al diésel. El mensaje del Fondo Monetario Internacional directamente a Powell, directamente a la Reserva Federal, dice que deberían esperar a tener más evidencias antes de bajar los tipos. Habla de que no esperarían recortes, al menos hasta finales de año. Escuchamos a Lagarde. With inflation, so nominal wages increase significantly this year in order to compensate the loss of purchasing power that has been experienced by workers over the last couple of years. What is very interesting, because we debated that including with representatives of the national central banks, is that while it will remain elevated this year, many surveys and the corporate telephone survey in particular, the SAFE survey that is published, indicate that this trend of elevated wages declined significantly in the course of 25 and even more so 26. So directionally, that's the direction that it is heading for. On productivity, there is a limited element of recovery at
very low levels. Productivity was at -1. It's now -0.6, so there is a little bit of progress, but certainly not what we would like to see. Our expectations is that with consumption picking up, with more demand, the recovery will strengthen, and that will raise productivity as hoarded employees will be asked to respond to the demand that is addressed to the goods production and service supplying sectors. So on that front, slight improvement in the month of June, and we hope to see more of that as demand picks up. On the third component, profits, it has reversed compared to what we observed in the last quarter of 23, meaning that unit profits are now down to negative territory when they were actually in positive territory in the last quarter of 23. So there has been absorption of the additional labor costs that resulted from the catch-up and from the drift in labor costs. So that's our analysis of domestic prices, but clearly it is high, and it's a component of prices that we try to observe very carefully. And that leads me to one word that you used. You used the word point. And for those of you who cared to listen or to read the speech that I gave in Sintra, I specifically referred to data dependency, which is something that was unanimously endorsed by the Governing Council today. But I also made very clear that data dependency did not mean data point dependency. So we applied that to wages, to other elements that we measured very carefully in the last weeks and that we looked at together in the last 2 days. Sorry, it was a bit long, but you addressed it from the other hand, so I had to cover a bit of ground. Thank you, Madame Lagarde. And the next question goes to Annette Weisbach of CNBC. Annette, please. Thank you. President Lagarde, I have a question on the September potential rate move. Provided everything stays like it is right now, so that the indicators coming in line with what you're expecting, are we going to see a rate cut in September? Second question would be on what we are currently hearing from the United States, a possibility of higher tariffs and more trade tension. Is that something you are discussing in the Governing Council as also in terms of reinflationary effects? Thank you. Thank you so much for your two questions. You know, the decision that was taken this morning was a unanimous decision. But what was equally unanimously determined was the fact that we were determined to be data dependent, to decide meeting by meeting, and not to have any predetermined rate path. So the question of September and what we do in September is wide open and will be determined on the basis of all the data that we will be receiving. Obviously, our projection from June will be a point of reference, but the projection of September plus all the other elements that we will be receiving will be taken into account to decide what we do in September. But there is no predetermined path, and that was very strongly endorsed by the Governing Council. The issue of tariffs that you mentioned, that's an important aspect, and we will have internal discussions within the Governing Council about the risk resulting from segmentation, fragmentation, and obviously the tariff increases that are flagged, either as to be maintained or to be increased, come into the picture. And that is particularly important given that export is one of the engines of the recovery. Ha llegado por fin la pregunta que estábamos esperando. Como no, han preguntado a Christine Lagarde sobre un posible recorte de tipos en septiembre. Les tenemos que decir que Lagarde no se ha mojado mucho. Dice que la decisión de esta mañana, la decisión de mantener los tipos, ha sido unánime. Dice pues, que van a seguir dependiendo del dato, reunión a reunión, y ha insistido varias veces en que no hay
un camino claro, que no hay un camino predeterminado de cara a la reunión de septiembre. Dice que lo que hagan en septiembre está abierto, va a depender de los datos que vayan recibiendo y que además las proyecciones de junio se van a tener en cuenta, pero cree que el camino que puede cambiar totalmente de cara a septiembre, o sea que no hay ningún tipo de decisión a este respecto. Ha incidido un par de veces en que no hay un camino predeterminado para septiembre. Ni dice, ni descarta, ni confirma recortes para la próxima reunión. Seguimos escuchando más preguntas. My first question is, you said that the decision was unanimous. Did you discuss, or did anyone even want to discuss the prospect and the merits of a rate cut today? And the second question is whether you feel more or less confident about inflation hitting a target in the second half of 2025 than you were 6 weeks ago? So on your first question, you all know how those governing council work. We do a lot of debate and discussion, and we present views in the course of Wednesday, and on Thursday morning, a proposal is put forward by our chief economist, Philip Lane, and then each and every governing council member says whether he supports or doesn't support the proposal by our chief economist, Philip Lane. And on this occasion, everyone was supportive of the decision proposed by Philip Lane. And as I said, it encompasses the 3 rate cuts unchanged, and the meeting-by-meeting data dependency and no predetermined rate path going forward. Excuse me. Now, you pointed to the issue of confidence. And we're not the only central bank in the world to have referred to the need to be sufficiently confident about the inflation path and the disinflationary process. I think we are at a stage where, with additional data, not data point, additional data that will take multiple avenues and forms, and that we will dissect in great details in the weeks and months to come. So with additional data, if that data actually confirms the inflationary, the disinflationary process that is at work at the moment, it will reinforce our confidence. And we shall see. But it will encompass a whole range of data and indication. And on each and every review of those components, we will still continue to apply our threefold approach, which will focus on inflation outlook. Therefore, it gives us a way in which we can look forward. We will also look at underlying inflation in all its decomposition, and we will look at the transmission. Those 3 components we will continue to review in the same way. Thank you, Madame Lagarde. And the next question goes to Jean-Philippe. Pendientes de Lagarde, incidiendo en que no hay decisión de cara a septiembre, habla de nuevo en los datos, en el famoso dato a dato. Dice que necesitan precisamente esto, más datos en las próximas semanas, en los próximos meses, que les confirmen que el proceso desinflacionario está produciéndose y, sobre todo, que refuerce su confianza de cara a posibles recortes de tipos. Dice Christine Lagarde que hay muchos datos, pero que van a fijarse, sobre todo, que van a poner el foco en la perspectiva de inflación, en la inflación subyacente y en la transmisión. Seguimos escuchando más preguntas a Christine Lagarde. Synchronized swimming, if I can make a metaphor that you may appreciate or not. So in the light of this, can you maybe share with us a comment on this new election of Mrs. von der Leyen for the next years? And the second question is, do you think monetary policy in this whole process, not just this meeting, these 2 days, but what comes prior to this, can be hampered by the fact, allegedly, that about 40% of the staff here in this House declare to suffer from burnout, according to a recent survey you may, of course, have news about? Thank you. So in my old synchronized swimming days, the coach used to say, you have the choice. You swim or you sink. Difference will be in the hard work that you put in. There are a few things from synchronized swimming that I still have loud and clear in my head. I'm not going to comment on the policy
avenues that have been flagged by President von der Leyen, because the speech was at 11 o'clock this morning. We were in the middle of our own discussions. I think that all I can do at this point in time is offer my congratulations for the re-election by such a margin. But of course, we will look very attentively at what the proposals are at the European level. For the moment, we are also very fixated on the April fiscal governance framework that has been decided and which is obviously vetted by the Eurogroup and which will see implementation in the early weeks of September. You asked me about our staff. And I would just like to say that, number one, a very significant majority, if not 80 to 90% of our staff, is highly motivated by the mission of working at the European Central Bank and for the benefit of European compatriots. I would also say that a lot of people are working very hard in this institution. And I think that all Europeans should appreciate that this work that translates into a few recommendations, into a few numbers, and into a few policy matters are substantiated by massive amount of work that is itself supported by what we call the shared services. And I'm extremely grateful to them for the work that they do, and I'm extremely privileged to lead this institution. I'm not saying that, because those would be my speaking points. I'm not reading from any speaking points. I really mean it. Second, because we have to be mindful of the very large amount of work that is discharged by many of them, we of course have programs in place. We have a lot of means and tools that are available for members of staff who feel under pressure, who feel that they're not getting the right opportunities. And we have beefed up those mechanisms. Just to give you an example, since I started as president of the ECB, we've put in place a whistleblowing procedure. We've installed a mediator who's been starting his work earlier this year. We have numbers of workshops for the leadership in the institution to understand the ramification of leadership and how it is important to not only motivate, but also encourage members of staff who work in the various divisions of the ECB. And we will continue doing that. We will continue the dialogue with all staff and certainly with staff representatives. And we conduct our own surveys as well to corroborate or understand better what is at stake. But I take huge strength from the motivation of our staff and the determination that they all have to do a good job for the Europeans. Thank you, Madame Lagarde. And the next question goes to Martin Arnold of the Financial Times. Martin, please. Thank you, Madame Lagarde. Two questions from me, if I may. Firstly, how much do you think the ECB will need to slow the economy and slow demand if wage growth does not moderate, as you've forecast that it will? And secondly, given that Donald Trump is now leading in the polls ahead of November's presidential election in the US, what do you think that if he wins, that could mean for both inflation but also growth in Europe? Thank you. Thank you very much, Martin. On the second question, I'm not going to speculate on political development, particularly as election processes are underway and sometimes under dramatic circumstances. Of course, we have to take into account the consequences of, for instance, the increase in tariffs or policies that are determined outside of the euro area by any country with which we have either strong trade or financial links. And obviously, given the size of the US financial markets in particular, the developments taking place in the United States will be very carefully assessed to see what consequences it might have on the European Union and on the euro area in particular. On the magnitude of
I guess you're referring to interest rates movement that would be needed if the wages were not to decline as expected. First of all, I would deal with you if. You know, it's obviously a domain where we dig and we research and we try to find as much evidence, surveys, assessments as possible. And we do that with all national central banks, but we do that also on the basis of our corporate telephone survey, on the basis of all the numbers. Acaban de preguntar a Christine Lagarde, a la presidenta del Banco Central Europeo, por Donald Trump, por las encuestas que muestran, bueno, pues cómo está liderando la carrera presidencial, sobre Joe Biden y sobre todo cómo afectaría a Europa en el caso de que ganase las elecciones en Estados Unidos. Christine Lagarde, de nuevo, no se ha mojado mucho, pero eso sí, dice que no va a especular sobre procesos electorales en otros países, que no va a especular sobre Estados Unidos, pero eso sí, dice que desde luego hay que tener muy en cuenta las consecuencias, por ejemplo, de subir las tarifas, de subir los impuestos, por ejemplo, en el caso de que subiera aranceles a China, y también de las políticas de países fuera de Europa. Ha hablado, eso sí, directamente de Estados Unidos, dice que debido a la importancia del país, a la importancia de los mercados americanos, hay que mirar con mucho cuidado las consecuencias que podrían tener para Europa. Christine Lagarde, atenta a los movimientos en Estados Unidos, dice que habrá que tener en cuenta el impacto de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Seguimos escuchando ahora preguntas sobre recortes de tipos. Escuchamos ahora. The deferred impact of inflation is taking place now. The highest numbers that you have are in 24. Whether you look at wholesale, retail, public sector, private sector, it's in 24 that the impact is the heaviest. And the catch-up, once completed, will return the employment relationship and the collective bargaining agreement process to a more normal path. And if I'm to believe what our national central banks see in their respective numbers in the 20 member states, they see a return to numbers that are perfectly compatible with our target of 2% in the course of 25, and even more so in the first part of 26. So I'm not going to entertain the hypothesis where all that would be wrong, because there's too much corroboration of our assumptions and too much by way of both model-driven but also empirically determined understanding of what is going to happen. Now, we might be wrong. And if we are wrong, we will do what we normally do. We reassess on the basis of the data, and we take the decision, and we continue to be restrictive, more restrictive if it was necessary, so that we can return to our target in a timely manner. And that is the invariable in any of our reasoning. Return to target 2% in a timely manner. Thank you, Madame Lagarde. The next question goes to Isabella Bufacchi of Il Sole 24 Ore. Isabella, please. Good afternoon. Thank you for the opportunity. President Lagarde, I have two questions. The first question is on the decisions. And I go back to a sentence that is written, domestic price pressures are still high, services inflation is elevated, and headline inflation is likely to remain above the target well into next year. Pendientes de más preguntas, más respuestas por parte de Christine Lagarde. Vuelve a dejar la puerta abierta a subidas de tipos. Le preguntaban precisamente por eso, por el hecho de que la inflación no llega hasta el objetivo del 2% hasta finales de año, y si esto podría hacer que el Banco Central Europeo implementara medidas más restrictivas. Pues Christine Lagarde también ha dejado la puerta abierta. Dice que pueden endurecer la política monetaria, que dejan la puerta abierta a subidas de tipos en el caso de que sea necesario. Seguimos escuchando preguntas de nuevo a la presidenta del Banco Central Europeo. If I can go back to, you already commented the Euro area bank lending survey, but if you can say a little bit more, because you said credit is weak, and is it too weak? Is normalization in financing conditions too weak, as you are in restrictive territory? And I have the feeling you will keep on staying on restricted territory for quite a while. Well, that's what we say very clearly in the monetary policy statement, that we will stay in restrictive territory as long as is necessary to reach our 2% target. And that is clearly the case. And we are
We are not at target, and there's time to be had before we get to target. Your first question: what should you look at? Which means also what should we look at to confirm or reinforce our confidence that we are on that disinflationary path and that it remains broadly on track and pointing in the right direction. We must look at all components of data, all measurements, all indicators that will be coming in the next weeks and months. So this is going to be a process. I'm not suggesting that we're going to stop in September and not look and continue to look further, but it's clear that between now and September, we will be receiving a lot of information, whether it's GDP, whether it's inflation reading, whether it is wage and profit decomposition. There will be and much more. I'm overly simplistic in that enumeration. But that's what we will be looking at to see whether or not it confirms the path that we are seeing. So I'm afraid that it's going to be a bit of a busy summer. Thank you, Madam. No, you asked me a second question because you asked me about the bank lending survey. So allow me to distinguish in terms of credit, because there's a slight difference between corporate on the one hand, household on the other one. So on the corporate front, rates have gone down. I think it's at 5.1, which is 7 basis points lower than where it was. But on the other hand, the credit demand has been extremely low on the part of corporates. And when you decompose their demand, it's largely for the short term, and there is redemption for longer term credits by the corporate. On the other hand, when you look at mortgages, the rate is the same, 3.8%, but there is, and that's the first time in many months, there is an increase in the mortgage demand, as indicated by the bank lending survey. So it's a bit of a story of two. Vuelven a preguntar a Christine Lagarde sobre posibles bajadas de tipos. Dice que hasta septiembre va a recibir mucha más información, precisamente lo mismo que dijo en junio. Antes de bajar los tipos, dice pues que en junio ya iban a recibir suficiente información. Eso sí, que va a estar pendiente de septiembre. De hecho, hace apenas unos minutos decía pues que va a haber muchos datos y que puede cambiar mucho la cosa de cara a la próxima reunión, pero ha dejado una perlita al final. Dice que va a ser un verano muy atareado, muy ocupado para Christine Lagarde, muy pendientes del dato a dato, lo que sigue marcando la política del Banco Central Europeo. Ojo, porque está preguntando nuestra compañera Marta Vilar. Lo escuchamos ya. Absence of a new governor in the Bank of Spain. Do you see us getting to September with no appointment yet? Thank you very much. Well, on your first question of the strong likelihood of dialing back, we clearly dialed back in June, and that's when we decided the 25 basis points cut. As you have noted, on the occasion of this monetary policy governing council, we decided to hold the three rates because, of the reason that I've mentioned, while we are on that disinflationary track. At the same time, the domestic price pressures remain high, and the interconnection between wage, profit, and productivity can really constitute uncertainty around that path. So it's the story of on the one hand, on the other hand, which leads us to not make any decision on the occasion of this meeting. And for future meetings, it will be a matter of observing the data, analyzing the data, and determining whether or not we are reinforced in our confidence that we are on the path. Mr. Vice President, you have the rest of the question. Good afternoon. Well, today the Banco de España was represented by the Deputy Governor of the Banco de España, Margarita Delgado, and I would even say that well represented by Margarita Delgado. She made her points, and it was part of the unanimous decision that the President referred to. With respect to the future, the election of the Governor of Banco de España is a prerogative of the Spanish government. And they have indicated very clearly that before the next meeting, they will appoint someone there. Hopefully, I hope that we will have a new governor of Banco de España
before our next meeting. But it's the prerogative of the government. The only thing that here, we recommend, that's something that we recommend for all the governors, is that they have to be knowledgeable in terms of economics, finance, banking, and I hope that will be the case again. Thank you. And the next question goes to Santi Piñol of Market News International. Bueno, pues pendientes de la pregunta por parte de nuestra compañera Marta Vilar. Ha puesto algún que otro brete a Christine Lagarde, que ha tenido que pasarle la bola, ha tenido que pasarle el marrón a Luis de Guindos. Hablaba sobre la interconexión en los beneficios. Decía la propia Christine Lagarde que siguen confiados en mantener el camino en cuanto a los recortes de tipos. También ha preguntado nuestra compañera sobre el gobernador del Banco de España. Luis de Guindos se ha mojado, dice que espera que haya un gobernador antes de la próxima reunión de septiembre y que recomienda sobre todo que deben ser muy cuidadosos con esta elección. Veían ustedes además la apertura en Wall Street, enseguida lo analizamos de la mano de Gonzalo Cañete, enseguida vemos también el impacto de esta decisión, después de las caídas ayer, importantes en Nvidia, en los semiconductores, después de las palabras de Donald Trump. Enseguida miramos a Wall Street, pero antes escuchamos a Christine Lagarde. During the summer for my grandchildren rather than dive into very substantive reading as you suggested, but I'll come to that question later. So growth is obviously something that we look at carefully, and we certainly observe that we have recovery. It's a recovery that is led by services, supported by what we call the virtuous circle between higher employment in services and consumption of services. I remind you that service production was up 0.7% above Q1 level. That was the number in April. The service PMI remains expansionary, a tad lower than where it was, but still very expansionary. Pendientes de esta comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, deja la puerta abierta de cara a septiembre, dice que van a intentar seguir el mismo camino, pendientes del dato a dato, y no descarta nada, no descarta incluso que haya subidas de tipos. Pendientes de esto vamos a mirar un momento a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está trabajando para tomar una decisión sobre si permanecer en la carrera presidencial. Una decisión que sea buena para el país. Hablan de que va a poner a Estados Unidos primero. Es lo que apunta a Reuters en exclusiva el senador John Hickenlooper, destacando la tristeza entre los demócratas por el presidente, aunque, eso sí, sin llegar a sumarse a las voces críticas. No llega a decir que Biden debe echarse a un lado. Hickenlooper, que se postuló para la nominación presidencial en 2020, que ganó Biden, se ha negado a sumarse al creciente número de legisladores que piden explícitamente a Biden que abandone la carrera, pero eso sí, dijo que cada vez hay más evidencia de que sería bueno para el país que está fuera la decisión de Biden. Básicamente dice que para Estados Unidos sería mejor que Biden se echara a un lado. Dice literalmente: Joe Biden siempre ha puesto al país en primer lugar, ha hecho lo mejor para Estados Unidos y creo que seguirá haciéndolo. Creo que está trabajando para lograrlo. Se le ha preguntado directamente sobre si Biden debería hacerse a un lado y dice que es su decisión, pero que ciertamente hay cada vez más indicios de que eso sería lo mejor para el país. Después del colapso demócrata, después de que Pelosi esté también presionando para que Joe Biden deje la carrera presidencial, más voces se suman, hablan de que Biden va a poner a Estados Unidos lo primero en su decisión. Pendientes de Biden, de la carrera presidencial, miramos precisamente a Estados Unidos, a la apertura de Wall Street. Ya contamos con Gonzalo Cañete, economista jefe de estrategias globales para ATFX Connect, que está con nosotros para contarnos qué tal. Gonzalo, ¿cómo ha ido la apertura? Tono mixto, ¿no?, de momento en estos primeros minutos. Muy buenas tardes, Sergio. Pues sí, bueno, estamos viendo a ver si... Estaba vigilando más bien el euro-dólar para ver si movía algo de mercado. En este caso, Christine Lagarde, con lo que ha dicho. Pero el mensaje que nos da, más bien, daría miedo a que hubiese un cambio en el guión de recorte de tipos del Banco Central Europeo, que se espera 25 puntos básicos. Y, sin embargo, lo que está descontando el mercado de momento es un debilitamiento en el eurodólar. Pero es normal, ha subido muchísimo el eurodólar, en parte por la debilidad del dólar. Y, bueno, la apertura de mercado, tal como la veo ahora mismo, tenemos un Standard & Poor's lateral, tenemos un Nasdaq también que no termina de corregir o de recuperar parte del terreno perdido. No hay que olvidar que ayer perdió más de un 30% con la caída. Y, sin embargo, lo que hemos visto acá ha recuperado mucho terreno. Fíjate, esto es el Russell 2000, lo tenemos en pantalla. Refleja, lo hemos explicado ya en otros reportes, pero esto es una redistribución, básicamente, de riesgo. Si se van a recortar tipos en Estados Unidos, ¿por qué no empezar a meter capital directamente en sectores que se han visto altamente descontados durante los últimos meses? El sector tecnológico ha sido puntero, ha crecido muchísimo,
pero tenemos otros sectores que además muestran bastante resistencia. Hemos visto sectores como, pues yo qué sé, Johnson & Johnson, que es de producción de bienes necesarios, que al fin y al cabo tiene una demanda más inelástica y que suele beneficiarse incluso cuando los ciclos son más correctivos. Hemos visto que el dinero va entrando por ahí. Sacábamos también sector inmobiliario estadounidense con subidas fuertes. En fin, hemos incluso mostrado el mapa con toda la performance. Ahora se ha reseteado por la apertura del mercado de Wall Street, pero hemos visto que teníamos hasta hace unas horas todo en rojo del cierre de ayer en el sector tecnológico y teníamos bastante verde en utilities, en sector energético también, por ejemplo, en healthcare plans, que son seguros médicos como United Healthcare, que es esta compañía que había subido, me parece que más de un 5% tras los resultados. Se está redistribuyendo el capital, Sergio, y importante para que la gente sepa un poco por dónde van los tiros. Creo que esto es una cuestión que también golpeaba bastante al mercado ayer. Tenemos esa información que publicó Bloomberg ayer mismo que nos hablaba pues que Estados Unidos estaría estudiando implementar una de las antiguas leyes, porque esto data desde los años 50, la FDPR, Foreign Direct Product Rule, que básicamente sería tratar de obligar, no solamente en Estados Unidos, sino también a empresas de sus aliados de otros países, se entiende que Europa, a que restrinjan la venta de tecnología a China. Es decir, por todos los medios, esto es la guerra comercial, bloquear la venta a compañías tecnológicas a la segunda mayor economía del mundo, que es China, que es la que también demanda fuertemente productos. ¿Y a qué ha afectado? Pues no solamente al sector tecnológico estadounidense, sino también afecta al sector tecnológico europeo, porque tenemos la mayor compañía de Holanda de montaje y ensamblaje de semiconductores, o a la mayor productora de semiconductores de Taiwán, que se verían afectadas por estas medidas, porque, como comentábamos aquí, Estados Unidos está tratando de convencer a las autoridades de Tokio y de La Haya de que esta es una posibilidad, no se esfuerzan por sus propias sanciones contra China, que se refuercen las sanciones contra China o que implementen ellos mismos leyes que impidan la venta de productos chinos y que se establezcan sanciones. Así que yo creo que eso es básicamente lo que ha metido un susto en lo que es el mercado. Pero ya digo, no hay que quedarse con el sector tecnológico únicamente, porque tenemos Russell 2000, Dow Jones recuperando todo el terreno perdido, que además, visto, y con eso termino, Sergio, en el largo plazo, fíjate, están cogiendo todo lo que no habían cogido antes, es decir, todo el terreno que estamos viendo que pilla aquí el resto de sectores de la renta variable estadounidense son lo que no habían cogido desde aquí, y que en el caso de Standard & Poor's y de Nasdaq, el mercado ya se ha ido por aquí arriba. Entonces, lo único que están haciendo es recuperar el terreno que no han tenido durante los últimos meses, todo el capital que no les ha entrado en los últimos meses, que por fin les está entrando ahora. Bueno, pues si te parece, Gonzalo, ponemos el foco también en la sesión de hoy. Estábamos pendientes de datos de empleo, estas peticiones iniciales de subsidio por desempleo, y sobre todo el foco está puesto hoy en Netflix, ¿no? Estos resultados que se esperan sólidos, pero que no es la primera vez que dan un susto, ¿no? Así que me imagino que los inversores expectantes hoy. Sí, habrá que vigilar directamente las expectativas que tiene de resultados, la evolución que va teniendo la compañía y todo lo demás, pero no deja de ser pues otra de las que está dentro del sector tecnológico y que por lo tanto no va a tener, fíjate, tenemos un doble techo justo en los $690 y que no va a tener tampoco la suerte de estar en un momento oportuno. ¿Por qué? Porque, insisto, el sector tecnológico le sale dinero y todo lo que está dentro del sector tecnológico, igual que se ha beneficiado, como lo hizo Netflix durante la época en la que el sector tecnológico metió el mayor boom, que no hay que olvidar que esto viene desde el año 2020, cuando el cierre, la pandemia y toda la historia incrementó muchísimo el tráfico de Internet, al fin y al cabo, toda esta subida que vimos aquí. También el comercio digital, para el caso de Amazon. En el caso de Netflix, bueno, pues se enfrenta a conseguir conquistar niveles mayores a sus máximos históricos que se alcanzaron allá por finales de 2021, y es a lo que se enfrenta ahora. El momento no es el oportuno porque el sector tecnológico se está reajustando simplemente por eso. Bueno, pues pendientes de Wall Street, vamos a ver qué sucede con Netflix y sobre todo si da la vuelta después de las caídas importantes que vimos ayer con el foco puesto, como nos decías, en los semiconductores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Un placer, como siempre. A vosotros, Sergio. Buen día. Pues nosotros vamos a hacer un pequeño parón, nada, un par de minutitos y enseguida volvemos pendientes del Banco Central Europeo, de Wall Street, los datos de empleo, de Netflix. Vamos a hacer una pausa, enseguida de vuelta con el mejor análisis en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio,
pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Que llueva, los pajarillos cantan. La nube se levanta, la luna se levanta. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Los pajarillos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que cante el labrador. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Servicio al cliente, ¿cómo le ayudo? Disculpe, no puedo entrar en mi cuenta de trading. ¿Me puede ayudar? Voy a ver si puedo. ¿Me daría un momento? Deja de llamar. Ya ha pasado página, así que no me llames más. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades. Broker online desde 2001. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos.
en directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Pues muy buenas de nuevo, ahora ya desde la parte de abajo de la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. Bueno, como han podido ver, hemos podido preguntar incluso a Christine Lagarde y también al vicepresidente, a Luis de Guindos, porque ya saben que aquí en España pues también tenemos nuestras cosas, y ya que tenemos un vicepresidente del Banco Central Europeo español, pues hay que aprovechar para poder hacerle también preguntas a él. Le hemos preguntado por el Banco de España, por el hecho de que no tenemos gobernador ahora mismo. Bueno, nos ha dicho que estamos muy bien representados por Margarita Delgado, que casi se puede interpretar como una lanza a favor de Margarita Delgado como nueva gobernadora del banco. Veremos si eso ocurre, pero la pregunta interesante iba sobre todo dirigida a la presidenta del Banco Central Europeo, porque ya en la anterior reunión sugirió que había una probabilidad muy alta de que hubiéramos entrado ya en una fase de ir para atrás en cuanto a la política monetaria. Y ella sorprendentemente ha dicho, bueno, ya estamos en esa fase, cuando hace un mes había dicho que había una probabilidad muy alta de estar ya en esa fase. Bueno, pues básicamente ha dicho que ya hemos entrado después de la bajada de junio, cosa que llama la atención, pero eso sí, Lagarde ha sido muy cauta a la hora de sugerir próximas bajadas de tipos de interés. Respecto a septiembre, por ejemplo, bueno, ha dicho que la cuestión está muy abierta, que está muy amplia respecto a lo que se puede hacer en septiembre, y me ha recordado también a otra cuestión, una de esas frases, a otra de las frases que ella utilizó en junio, o antes de junio más bien, para sugerir que en junio iba a haber una bajada de tipos, y es: para septiembre, en este caso ha dicho septiembre, para septiembre vamos a haber recibido muchos datos. Va a ser un verano ajetreado, ha dicho Christine Lagarde. Y dijo exactamente lo mismo: vamos a recibir muchos datos para junio, cuando se le preguntó antes de junio si en junio iban a bajar los tipos. Y la manera en la que ella respondía era esta. Cuando ahora se le ha preguntado por septiembre para bajar los tipos, ella ha respondido de la misma manera. Podemos interpretar que Lagarde está sugiriéndonos que puede llegar a una bajada de tipos de interés, aunque desde luego no lo está haciendo de manera excesivamente explícita. Bueno, nosotros vamos a analizar de momento lo que llevamos esta rueda de prensa de Christine Lagarde y del vicepresidente, de Luis de Guindos. Lo vamos a hacer con Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis sacas de estas palabras de Lagarde? Me da la sensación de que sugiere que va a haber una bajada en septiembre, que ya estamos en otra fase diferente a la que estábamos antes. Intenta no ser muy explícita en cuanto a la narrativa, ¿no?, al discurso, a las frases que utiliza, pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Bueno, yo creo que la señora Lagarde ha hecho un ejercicio hoy para no desvelar absolutamente nada. Ha intentado ser lo más didáctica posible. Con la pregunta que tú le has hecho, pues ha abierto la vía a esta interpretación. Yo creo que lo que ha sucedido en la reunión de hoy del Banco Central Europeo responde plenamente al guión. Nadie esperaba ningún movimiento ni a la alza ni a la baja antes de acabar el mes de julio. Colones fuera hasta septiembre, y yo creo que en este posicionamiento de hoy del Banco Central Europeo de ser especialmente cauto ha tenido un papel importante los últimos análisis que ha publicado el Fondo Monetario Internacional. Hace 48 horas se publicaban la revisión, la actualización de perspectivas económicas, las cuales el Fondo Monetario, con una crudeza ligeramente superior a la esperada, deslizaba que quizás la batalla contra la inflación no estaba del todo ganada, que la inflación de servicios en Estados Unidos y en Europa tenía todavía elementos que le costaba bajar, y esto se ha visto acentuado por los informes que el Fondo Monetario Internacional ha publicado también hace pocas horas, tanto sobre Estados Unidos como sobre Alemania. Por tanto, quizás me atrevo a sugerir, puestos a hacer interpretaciones,
que quizás sin estas reticencias del Fondo Monetario Internacional quizás hubiera habido una mayor apertura de las expectativas para una nueva rebaja del Banco Central Europeo en septiembre, que en cualquier caso creo que sigue siendo el pronóstico más previsible. También hay que tener en cuenta que, aunque en Europa y en Estados Unidos a veces no nos lo creamos, existen bancos centrales fuera de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y en otros lugares del mundo pues este movimiento a la baja de los tipos de interés ya ha empezado. También cabe recordar que otros lugares del mundo empezaron a subir los tipos de interés a finales de 2021, antes de que en 2022 lo hicieran la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Por tanto, en este caso, el resto del mundo no va necesariamente a remolque del Banco Central y Europeo y la Reserva Federal. Otros lugares del mundo han empezado a bajar, y yo creo que es lo que, a salvo de cosas geopolíticas complicadas que pasen en agosto, que nunca se sabe, pues esta nueva reducción de tipos de interés es la que asistiremos en septiembre. Lagarde también ha hablado, Juan, sobre la inflación de los servicios, y me da la sensación de que le ha puesto mucha importancia, le ha dado mucha importancia y puesto mucho énfasis en la inflación de servicios, pero tampoco demasiada como para que esto suponga un impedimento en su proceso de bajada de tipos de interés, aunque ya sabemos que vuelve a repetir que no tienen un camino establecido en los tipos de interés, pero bueno, ya sabemos en realidad cuál es. De hecho, ha llegado incluso a sugerir que no descartan aumentar la restricción monetaria, es decir, incluso subir los tipos. O sea que ha dejado un poco abiertas todas las puertas, incluso para que no puedan decir que ella peca de ser demasiado dovish, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ha hecho un ejercicio deliberado de dejar absolutamente todas las puertas abiertas. A mí me recuerda una famosa rueda de prensa del mítico presidente Greenspan de la Reserva Federal, en la que también pues, una periodista incisiva pues, como tú le dijo que de sus palabras había deducido, había interpretado alguna conclusión, y el señor Greenspan dijo: si usted me ha entendido bien es que me he expresado mal, quería ser deliberadamente ambiguo, quería dejar todas las puertas abiertas. Yo creo que en este caso pues el ejercicio de la señora Lagarde ha ido por este sentido, como tú dices, dando una de cal y una de arena. La de dejar una puerta abierta a la rebaja es el argumento que tú has comentado hace unos minutos, el argumento para decir, bueno, no está tan claro que vayamos a bajar. Últimamente, siguiendo la estela de lo que hizo hace pocas horas el Fondo Monetario Internacional, ha sido apelar a los datos de inflación de servicios, que efectivamente muestran una mayor resistencia a bajar, como por otra parte suele suceder históricamente. Los servicios tienen una mayor inercia, es el elemento que a veces más le cuesta bajar, y ahora pues llama la atención que el mensaje de hoy de Lagarde encaje plenamente con lo que hace 48 horas el señor Gurrinchas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, también esgrimía como principal argumento para llamar a la cautela en el ritmo de descenso de los tipos de interés. Escuchar, Juan, ahora me puedes escuchar. Te quiero preguntar también por la reacción del mercado, porque claro, acabo de bajar aquí y la estoy viendo ahora mismo. Estoy viendo cómo el euro dólar está cayendo un poquito, pero está todavía por encima de los 1,09, y veo cómo los índices suben. ¿Cuál es el titular que nos deja la reacción del mercado a Lagarde? ¿Es una reacción más o menos fría porque tampoco se ha decantado hacia ningún lado? Sí, yo creo que la idea de Lagarde cumple el guión y los mercados se lo toman con moderada tranquilidad, incluso pues, bueno, digamos, aplauden muy modesta, muy moderadamente. Que se haya cumplido el guión sin sobresaltos sería el titular. Es una reunión que queda un poco feo decirlo, pero es una reunión que era la crónica de una reunión anunciada. Podemos buscar matices, nos dedicamos a ello, los académicos, los periodistas, pero era la crónica de una reunión anunciada. Se ha cumplido el guión, y en estos tiempos de volatilidades, incertidumbres y shocks, los mercados se quedan moderadamente contentos de que en algunas cosas se cumple el guión sin más sobresaltos de los estrictamente imprescindibles. Pues Juan Tugor es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan. A vosotros. Bueno, y nosotros terminamos de momento ya este especial Banco Central Europeo. Ya saben que a partir de las 5 continuaremos también con el análisis para entender un poco qué es lo que ha ocurrido hoy tras esta reunión del Banco Central Europeo, donde Christine Lagarde se ha dejado un poco todas las puertas abiertas, aunque quizá más abierta la de bajar los tipos en septiembre que la de subirlos, aunque esta también, digamos que, bueno, ha girado un poquito el pomo y la ha abierto también, porque ha dicho:
no descarto que haya que tener que ponerse más restrictivos. Si hay que ponerse más restrictivos, lo vamos a hacer. Es decir, vamos a subir los tipos de interés. Bueno, pues desde aquí, desde el Banco Central Europeo, seguiremos a las 5 de la tarde y de momento, bueno, ya saben, todo geopolítica con Sergio Fernández.